Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. El Sol del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 35. ¿Lo ves? La voz del guerrero era sombría. Un miembro vampiro del equipo de entrada, Saruk era su nombre. Tomó imágenes de todo este lugar en un teléfono. Nosotros y nuestros científicos miramos las imágenes. Dicen que las tablas de las ventanas están construidas de tal manera que crean un sello hermético. A su alrededor, el aire palpitaba con conocimientos ocultos. La puerta es la misma, dijo Kiama. Nuestro equipo de entrada le hizo algunos daños, ya que tuvimos que forzarla, pero ahora está reparada. Ahí estaba la respuesta al estallido de sonido que había escuchado en su entrada. ¿Era esta la habitación donde Charisnon hizo sus experimentos? Kiama negó con la cabeza. Creemos que era más una cámara de retención, una galería donde podía observar el regreso de la enfermedad. Señaló varios círculos oscuros en las paredes y el techo. Cámaras. Podría haber preferido vivir como los reyes de antaño, pero el arcángel Charisnon conocía el valor de la tecnología. Sherry no lo hubiera esperado. El Charisnon que habías conocido había sido mordaz sobre el mundo moderno y sus comodidades. Solo entró el ejemplo de su hipocresía y mentira. Estábamos preocupados por Saruk y nuestros otros guerreros vampiros, dijo Kiama. Era posible que hubiera algo en el aire que pudiera haberlos infectado, pero nadie ha mostrado ningún efecto. Entonces, no teníamos motivos para preocuparnos por la infección angelical. Una mirada a Shireen. ¿Son los contagios transmitidos por el aire un riesgo visible? Pues, dado que Charisnon eligió usar insectos para transmitir enfermedades y experimentó para hacer que los renacidos fuesen aún más virulentos, dijo Shireen, no creo que poseyera la capacidad de lanzar un ataque aéreo, al menos no fatal. No se había olvidado de la caída, pero allí las muertes fueron el resultado de la caída de ángeles en las calles en el camino, del tráfico y otros accidentes similares. Lo que sea que Charisnon hubiese hecho solo los empujó a la inconsciencia, no a la muerte. Y había oído a Ilium decir que Charisnon había sufrido terribles consecuencias como resultado. Por lo que sabía de Charisnon y lo que había aprendido últimamente, no creía que él hubiera corrido el riesgo de debilitarse tanto por segunda vez, sobre todo porque su objetivo había sido matar a Titus, porque solo un arcángel podía matar a otro arcángel. De ahí los insectos y su uso del renacimiento de Li Yuan como base venenosa sobre lo que construir. ¿Charisnon mostraba signos de enfermedad cuando luchó contra Titus? Preguntó, para estar segura. El rostro de Kiama era una imagen de disgusto. Nunca estuve cerca de él, pero el padre ha dicho que su aliento olía a descomposición, como si estuviera pudriéndose por dentro. Pero fue capaz de luchar. Sí, fue capaz de luchar. La mandíbula de Kiama se movió mientras se llamaba un dedo a la mejilla. Se las arregló para dañar al padre, romper su brazo, dañar parte de su cara.
Una quemadura dentro de la sangre de Shireen ante la idea de que Titus fuera herido por alguien tan indigno. Entonces no creo que haya estado trabajando en una enfermedad transmitida por el aire. Me dijeron que estuvo postrado en cama cubierto de llagas después de la caída. Y eso fue para crear meros momentos de inconsciencia. Una enfermedad transmitida por el aire bien podría haberlo terminado. La expresión de Kiama se transformó en un escrutinio atento. Creo que tienes mejores fuentes que muchos maestros espías. Lo que tenía era un arcángel que la trataba como el mismo respeto que le daba a su madre, y un hijo, así como un protegido. Como sabían que su señor no le menospreciaba ninguna información, también tenía a Kalyani, su amiga. También le contaba a Shireen todo lo que deseaba saber, porque Shireen había tenido fe en Kalyani más tiempo de lo que estos jóvenes podían imaginar. Soy vieja, niña, y valoro mis amores y amistades. Quizás algún día esta joven y enojada guerrera también se llamaría amiga de Shireen, pero por ahora la división de años se interponía entre ellas. Qué extraño cuando Kiama probablemente no era mucho más joven que Titus. No había distancia con Titus. No había sensaciones de un abismo formado por la edad. Ahora, Kiama asintió lentamente. Espero que tengas razón en tu suposición de las capacidades del arcángel Charisnón, Lady Shireen. De lo contrario, todos estamos condenados. Dio un paso hacia atrás, un área a la izquierda. Los vampiros muertos aquí parecía como si se hubieran estado atacando a sí mismos, mordiéndose sus propios brazos. Faltan trozos de carne. Moviéndose sobre sus talones, señaló otra dirección. Otra estaba completamente desnuda y se había hecho una bola debajo de la mesa. Era como si cada uno fuera parte de un experimento diferente. Era como si cada uno... no lo sé. Pero ¿por qué entonces serían arrojados aquí juntos? No podemos responder eso. Excepto que tal vez el arcángel Charisnón se vio obligado a apresurarse al final. ¿Qué hay de la evidencia de que un ángel podría haber sido infectado?, preguntó, recordando lo que Titus le había dicho a la cátedra. Si me sigues, Kiama la acompañó hasta una puerta del otro lado. Se aseguró de que se cerrara detrás de ellas y luego la condujo por el ancho pasillo a la izquierda. Se detuvo en la primera puerta y la abrió para revelar una gran habitación vacía. Los muebles del interior estaban muy dañados y la cerradura estaba deformada. Era como si algo o alguien hubiera estallado. El Siré encontró un rastro de... No estoy segura cómo describirlo. Después de pensarlo un momento, dijo... No era sangre, pero había sangre mezclada con lo que parecía ser carne en descomposición licuada. Tenía un borde verdoso y pensamos que las rayas en la piedra de este pasillo podrían haber sido por alas que se arrastraban por el suelo, especialmente después de que encontramos una pluma petrificada en la sustancia. Y estas, señalando las hendiduras en el suelo, parecen ser marcas de garras. Luego indicó un lugar en la pared, a solo unos centímetros del suelo. También descubrimos huellas de manos manchadas a este nivel, hechas en el mismo líquido, como si el individuo se estuviera arrastrando por el suelo. Más tarde encontramos varios cuerpos más allá de los muros de la fortaleza, incluidos varios ángeles muertos, por lo que esperábamos que quien quiera, o lo que fuera que había escapado, estuviera muerto. Un solo ángel, pensó Shireen.
Podría haberse escapado fácilmente en el momento entre la partida de Sharisnon con la mayoría de sus fuerzas y la llegada de Titus, especialmente si este ángel se dirigía hacia afuera, más allá de las ciudades, hacia áreas más rurales. Más aún, si este ángel tuviera la experiencia de permanecer invisible. Este último no siempre fue una habilidad que poseían los cortesanos, a quienes les gustaba el destello y el espectáculo. Pero dada la historia de Kiama sobre sus padres, la corte de Sharisnon no estaba llena solo de inútiles. Titus también identificó al ángel renacido como Shartik, un hombre que se rumoraba era un hábil agente de inteligencia. Scardi había sido traicionado por su hambre de carne, pero si el ángel se había escapado en esta habitación, había sido alguien más que Scardi, pero de la misma calaña. Bueno, un espía con una mente funcional podría esconderse durante mucho tiempo en el extenso paisaje de África. Dejando a un lado ese miedo, dijo: ¿encontraste algo que parezca un laboratorio? Realmente no esperaba un lugar así. Fuera lo que Sharisnon había hecho, había venido de él, de lo mismo que lo convirtió en un arcángel. Había dado a luz venenos en su sangre. No, confirmó Kiama, pero puedo mostrarte sus habitaciones personales. Esos cuartos demostraron ser opulentos y abiertamente sensuales hasta un punto mucho más allá de sus gustos personales. Con demasiado rojo y dorado, demasiada textura, en general, demasiado. Pero eso no impidió que las habitaciones fueran sorprendentemente hermosas. Pero no fue una sorpresa. Sherwin frunció el ceño. Hojeando el libro de la memoria, Micaela había sido llamada durante mucho tiempo la musa de los artistas, pero Sharisnon era conocido por ser un mecenas de las artes. Una vez, hace mucho tiempo, murmuró casi para sí misma: Sharisnon me ofreció un palacio en sus tierras donde podría vivir y trabajar, sin condiciones, excepto que deseaba ser conocido por tener el colibrí como invitado en sus tierras. Lo había olvidado hasta el tiempo del instante en que se paró sobre una gruesa alfombra terciopelada, de color negro con un diseño resaltado en rojo rubí. No había estado en esta tierra por mucho tiempo, así que vine a ver si quería aceptar la oferta y nos reunimos para una cena privada. Entonces era un hombre diferente. La persona que había sido antes decidió unirse a Li Yuan en un camino hacia la muerte, el dolor y el asesinato. No puedo imaginarte sentada frente a él, dijo Kiama, su voz tensa con una rabia palpitante. Mi mente simplemente se niega. Sherwin esperaba que esta guerrera algún día encontrara la paz, pero no sería hoy, en el espacio de su enemigo. Tú y el resto de la gente de Titus hicieron búsqueda intensiva en esta parte de la fortaleza. Negando con la cabeza, Kiama dijo: no lo creímos necesario. Solo buscábamos criaturas vivientes, de cualquier tamaño, en lugar de documentos o notas. Las páginas de su libro de recuerdos continuaron pasando. Sharisnon le había enviado una carta con su invitación. Tienes una mano hermosa, le había dicho cuando se conocieron. Él le había sonreído, un hombre guapo con cabello sedoso del tono del caoba y piel de oro oscuro, sus labios exuberantes y perfectos en su forma. Las palabras y la tinta mantienen nuestra historia incluso cuando envejecemos,
y los recuerdos se pierden en los enredados de nuestra mente. Un hombre así llevaría registros. Con eso en mente, dejó a Kiama para vigilar y luego comenzó a buscar metódicamente en todos y cada uno de los lugares donde un arcángel, seguro de su privacidad, atesoraría documentos importantes. Ella pensó que él no hubiera pensado en esconderlos. En primer lugar, había confiado en su poder y, en segundo lugar, no tenía ninguna razón para ocultar nada a la gente de su corte. Había visto lo que podía hacer y había decidido quedarse con ellos. Los libros se alineaban en las paredes del gran estudio más allá del dormitorio y áreas de estar. Muchos conocimientos. Habrías pensado que algo de eso le habría hecho detenerse cuando comenzó a asociarse con Li Yuan y con la muerte. Pero, al final, la gente elegía su identidad y Charis Non había elegido una vida de oscuridad. Una escalera de metal estaba construida en el marco de las estanterías de libros a la izquierda y a la derecha de la habitación. Probaron moverla suavemente a lo largo del riel cuando los probó. Ella verificaría todos y cada uno de los libros en los estantes si era necesario. Pero primero fue al escritorio de Charis Non. En el cajón superior había un cuaderno encuadernado en piel. Algo le pareció familiar y miró hacia los estantes para darse cuenta de que esta habitación contenía la historia de Charis Non, los dioses de memoria que había guardado años atrás, décadas tras décadas, siglos tras siglos. Ella sostenía el más reciente. Consciente de que estaba de pie en un tesoro escondido, los historiadores angelicales clamarían para que se les permitiera el acceso a esta habitación. Se ocupó del diario mientras se sentaba en la ornamentada silla de Charis Non. Colocando el libro frente a ella, lo abrió. Las palabras tenían sentido. Ella lo intentó de nuevo, trabajando en todos los idiomas que sabía. Estaba a punto de darse por vencida y preguntarle a Kiama si Titus tenía una lingüista en personal, cuando la voz de Ran susurró en su mente: «Mi pajarito, tu talento para el arte despoja el mío. No puedo esperar verte volar». El idioma favorito de Ran había sido tan lírico, tan encantador. Nacido a orillas del Nilo, entre un enclave de ángeles que lo había convertido en su hogar durante siglos, su amigo en esta tierra había hablado la misma lengua. Charis Non no había tenido la edad para vivir en el enclave, pero tal vez lo había aprendido de uno de sus padres o abuelos. Sherry no sabía nada sobre su ascendencia y no le importaba en este instante. El enclave de Ran se había desvanecido hacía mucho tiempo. El idioma rara vez se hablaba, pero Shireen lo había aprendido de su amante y permanecía dentro de ella. Que le tomara un tiempo girar esos engranajes oxidados era inevitable. «Sí, pajarito, tienes la habilidad y el corazón para esto», recordó. Él había sido un buen hombre. Su Ran, uno que siempre había sido gentil y amable con ella. Sí, y paternal. Ella hizo una mueca ante las palabras desvanecidas de otra parte de su psique. Pero era cierto, su relación difícilmente había sido de iguales. Pero había sido una relación que la hizo feliz en ese momento y lugar, y merecía ser honrada por esto. Ran merecía ser honrado por esto. Sacudiendo conscientemente los pensamientos errantes para concentrarse en el aquí y ahora, miró el diario. Lo había abierto en un punto algunos meses antes del comienzo de la hostilidad. «Creen que soy un tonto»,
que huiré mi lealtad al débil en lugar de aliarme con el más fuerte de todos nosotros. No soy el tonto aquí. Li Yuan saldrá victoriosa en la guerra venidera. No hay duda sobre este punto. Ha evolucionado mucho más allá del resto de la cátedra, y tiene razón cuando dice que somos inmortales y capaces de mucho más de lo que permite la estructura a poder actual. ¿Por qué debería haber una cátedra de 10? ¿Por qué no puede haber una cátedra de 2 si estos 2 arcángeles son los más poderosos del mundo? No tiene sentido compartir el poder con los demás débiles que nosotros. Los otros, los que sobrevivan a la guerra, servirán a la cátedra de 2. Así es como debería haber sido siempre. La última línea fue subrayada 2 veces. Una visión directa de la mente de Charis-Nun la confundió un poco porque había creído que él no era un arcángel muy impulsivo a moverse. Disfrutaba de una vida de tranquilidad y comodidad, y sin embargo, ahora hablaba de dominio absoluto. ¿Qué había cambiado? Se instaló. Volvió al principio del diario y comenzó a leer, porque en la génesis del cambio de opinión de Charis-Nun podría estar la información que necesitaba sobre una enfermedad que podría acabar con los ángeles para siempre. Hasta aquí el capítulo 35 de El Sol del Arcángel. Si este capítulo te gustó y todas mis narraciones, te invito a suscribirte a mi canal y por favor, comparte. Gracias por escucharme.